En la costa, bajo nuestros pies, existe un mundo invisible del que poco conocemos. Bajo la superficie encontramos acuíferos, enormes reservas subterráneas de agua dulce, como ocultos tesoros naturales. Las apariencias engañan, y a pesar de lo que pueda parecer, incluso zonas secas pueden albergar todo un ecosistema oculto bajo su superficie. Son aguas subterráneas que, por su invisibilidad y limitada accesibilidad, son a menudo ignoradas, pero que ocultan una gran biodiversidad, siendo ecosistemas extremadamente valiosos desde un punto de vista ecológico. En las zonas costeras, los acuíferos pueden estar físicamente conectados con el mar, y por tanto, esta biodiversidad oculta de los acuíferos costeros interacciona con el medio marino a través de la descarga directa de agua dulce al mar o de forma bidireccional, cuando la mezcla de agua dulce y marina forma estuarios subterráneos. El papel de los acuíferos costeros que descargan al mar es particularmente relevante. La descarga submarina de agua subterránea representa una entrada significativa de carbono, nutrientes e incluso contaminantes al océano costero, que puede afectar significativamente al estado trófico y a la calidad ambiental de los ecosistemas receptores. Las tres principales vías de descarga de agua subterránea son la descarga directa de agua subterránea dulce, la mezcla de agua marina con agua dulce del acuífero, formando un estuario subterráneo que descarga agua salobre a la costa, y la recirculación de agua marina a través de los sedimentos permeables de la costa debido al oleaje o las mareas, que descarga agua salina de nuevo al mar. Para adquirir un mayor conocimiento, para comprender la importancia y la relación que mantienen los acuíferos en las zonas costeras, pero sobre todo, para valorar y proteger el papel que desempeñan como reservorios de diversidad, se diseñó el proyecto Microsub, coordinado por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, CSIC, y las universidades de Vigo y Autónoma de Barcelona. Microsub reúne un equipo interdisciplinar de físicos, hidrogeólogos, biólogos, químicos, científicos marinos y ambientólogos que estudian las aguas subterráneas de forma coordinada. Este proyecto tiene como finalidad estudiar en mayor profundidad las aguas subterráneas de zonas costeras, su dinámica, su influencia y los posibles impactos en los ecosistemas marinos circundantes. Para ello, se han escogido los parques nacionales marítimo-terrestres de Cabrera e Islas Atlánticas de Galicia y el Parque Nacional Costero de Timanfaya, que albergan acuíferos prístinos, poco afectados por la actividad humana, que no se han estudiado nunca. Son ecosistemas muy distintos entre sí y especialmente sensibles a los efectos del cambio climático, con lo cual es urgente establecer una línea de base de conocimiento de la biodiversidad oculta y del funcionamiento de estos estuarios subterráneos para evaluar cualquier cambio en su estructura o función que puedan darse en las próximas décadas y así desarrollar estrategias y políticas de gestión eficaces. Microsub se marca 4 objetivos principales: la identificación y caracterización de los estuarios subterráneos y la cuantificación de la descarga de agua subterránea al mar, la caracterización de los nutrientes orgánicos e inorgánicos en los gradientes agua dulce marina, la caracterización o descripción de la diversidad y la función de los microorganismos en las aguas subterráneas, muchos de las cuales podrían tener utilidad en aplicaciones médicas o biotecnológicas. Y por último, la evaluación de la riqueza y vulnerabilidad de cada ecosistema. Existe un gran potencial para el descubrimiento de nuevas especies y metabolismos desconocidos. Tener un mayor conocimiento de las descargas de agua subterránea al océano es crucial para asegurar una gestión adecuada de las aguas costeras en el futuro.